Hoy se conoció que las instituciones públicas y privadas de la Argentina brindarán a pacientes en estado crítico por coronavirus plasma de personas que se hayan recuperado de COVID-19 en el marco de ensayos clínicos colaborativos para probar si los anticuerpos pueden ayudar en el tratamiento de infecciones por SARS-CoV-2 en curso. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Fuerte suba del dólar contado con liqui. La divisa que se obtiene girando títulos de acciones o deuda al exterior cerró a 108 pesos luego de llegar a los 114 durante el mediodía. La brecha con el oficial es más del 60%. Según los analistas, hay más demanda de dólares en el mercado por la expectativa de inflación. El gobierno analiza más medidas económicas. En una reunión del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con el equipo económico, se habría decidido realizar un segundo pago del ingreso familiar de emergencia en el mes que viene. En tanto, también se ampliaría a más pymes el programa de asistencia al trabajo y la producción, que otorga ayuda financiera para abonar sueldos. A partir de mañana será obligatorio usar tapaboca en la ciudad. Habrá que utilizarlo en el transporte público, en los locales comerciales y también en las oficinas de atención al público. Por su parte, el gobierno bonaerense adelantó que está redactando un decreto para sumarse a la medida. 2 millones de infectados por coronavirus en el mundo. Estados Unidos es el país más afectado con 680.000 casos y 23.500 muertos. La ciudad de Nueva York contabiliza 196.000 contagios y más de 10.000 fallecidos. Además, España registró una leve suba de casos y el Reino Unido y Francia superaron los 700 muertos en las últimas 24 horas. Y la Conmebol le acercó a la AFA un protocolo con recomendaciones sanitarias. La Confederación Sudamericana de Fútbol le envió a la AFA una serie de recomendaciones sanitarias por el coronavirus que deberán respetarse una vez que los clubes retomen las competencias. Algunas de las medidas son test diarios, división en grupos y desinfección. Las versiones del dólar, como el contado con liqui y el MEP, mantienen una suba sostenida en los últimos días. La brecha con el dólar oficial superó hoy el 60%. Los analistas advierten por el aumento de la demanda de dólares en el mercado y una mayor disponibilidad de pesos. El dólar contado con liqui cerró en casi 109 pesos luego de llegar a su techo de 114. La brecha con la cotización del dólar oficial quedó en 66%. El dólar informal o blue, en tanto que casi no tiene operaciones, también subió y se ubicó en 90 pesos. Los economistas explicaron que hay inversionistas buscando refugio en el dólar porque existe la expectativa de que el gobierno imprima una gran cantidad de pesos sin respaldo para paliar los gastos de la crisis originada por el coronavirus y la cuarentena. Para contener la suba, el Banco Central pidió a las entidades financieras que reactiven la colocación del ELIX en el mercado para capturar pesos y evitar que se usen para comprar dólares. Por el aumento de las operaciones de giro de títulos al exterior para hacerse del contado con liqui, se potenció la operación en la bolsa. El Merval subió un 7%. Y el Banco Central permitió que desde el lunes se pueda entregar o recibir dólares por ventanilla en los bancos. La operación no estaba prohibida, pero de hecho no se podía realizar porque los bancos no estaban habilitados para atender por caja, salvo en el pago de jubilaciones y también de las asignaciones. Se va a trabajar con el mismo sistema de turnos que se usó con el resto de las operaciones permitidas. El gobierno habría decidido extender el ingreso familiar de emergencia. En las próximas horas se va a anunciar que se hará un nuevo pago de 10.000 pesos en el mes que viene. El tema fue discutido en una reunión del equipo económico que encabezó el jefe de gabinete Santiago Cafiero en la Casa Rosada. Según informaron extraoficialmente distintos funcionarios, se va a repetir el subsidio a más de 7.800.000 personas con la opción de que se sumen nuevos beneficiarios no incluidos en el primer abono.
Y en la reunión también se trató la posible expansión del programa de asistencia al trabajo y la producción. El Ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, anunció que más de 300.000 empresas se anotaron para acceder al plan que ayudará a las pymes a pagar los sueldos en medio de la cuarentena. La cantidad de inscriptos equivale a más de la mitad de las pymes de todo el país. Nuestro objetivo de corto plazo es sostener el empleo, sostener las capacidades productivas y tener condiciones para que apenas entendamos, el Ministerio de Salud entienda que se ha superado el problema grave del coronavirus, bueno, tengamos a las empresas listas para arrancar con la mayor fortaleza posible. El funcionario además reconoció que es inevitable que esta crisis traiga pérdida de empresas y de empleo, pero que se tomaron medidas necesarias para morigerar el impacto. También confirmó que se analizan beneficios para ayudar a monotributistas de categorías C y D. En tanto, el Fondo Monetario Internacional volvió a referirse a la Argentina. Un informe pronosticó que la economía del país tendría este año una recesión más alta que la que registraría el resto del mundo. Según los datos del Fondo Monetario Internacional, la economía argentina tendrá una recesión del 5,7% en el año 2020, en este año. En el mundo, la contracción económica será del 3% y, sin embargo, el impacto será peor en los Estados Unidos y Europa que en Argentina. En Latinoamérica solo tendrán peores resultados económicos Venezuela y Ecuador. En tanto, el Fondo Monetario Internacional también pronosticó para la Argentina un desempleo de casi el 11% para el 2020. En este contexto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará en las próximas horas una oferta de canje de deuda a bonistas bajo legislación extranjera. Se prevé que la propuesta sea revelada durante una reunión de ministros de finanzas del G20 que se realizará mañana. Si bien no se conocen los detalles, se prevé una quita de capital, intereses rebajados y un periodo de gracia para el pago. En un informe, el Fondo Monetario había sugerido una quita de 55.000 millones de dólares a la deuda argentina en manos de privados. En nuestro país hay más de 100 muertos por coronavirus. Un hombre falleció en Mendoza y se sumó a las 3 muertes notificadas durante la mañana por el Ministerio de Salud y de esta manera se contabiliza un total de 102 víctimas fatales por COVID-19. El paciente mendocino tenía 85 años, estaba internado desde el 8 de abril y tenía enfermedades respiratorias crónicas. Su esposa de 84 también contrajo la enfermedad y está bajo tratamiento. Los otros fallecidos también son hombres, uno de 75, residente de la ciudad de Buenos Aires, otro de 54 de Chaco y uno de 40 de Río Negro. Y por otro lado, las personas que recibieron el alta suman 559, lo que representa un 24,5% de los pacientes confirmados. En tanto, la tasa de incidencia de la enfermedad es de 5 casos cada 100.000 habitantes. De este acuerdo a estos números, el Ministerio de Salud de la Nación lo que evalúa es el impacto de la cuarentena obligatoria. Este aislamiento social preventivo obligatorio en Argentina está teniendo un impacto positivo en relación a la disminución de la circulación de personas, a la disminución de la transmisión del virus y en relación a este aplanamiento de la curva, este proceso continuo que evaluamos día a día y que no podemos decir y no vamos a poder decir durante un tiempo largo que ya hemos logrado el objetivo, sino que estamos avanzando fuertemente en sostener este desafío que tenemos y que tenemos que seguir trabajando para eso. Y ante el avance del coronavirus continúa extendiéndose la obligatoriedad del uso de barbijo o tapaboca. El gobierno bonaerense adelantó que, al igual que la ciudad de Buenos Aires, va a establecer la utilización de este dispositivo al que denominan cubre nariz y boca, todo. Se está trabajando el decreto, así que yo supongo que entre hoy y mañana ya va a ser obligatorio, más o menos en los mismos términos que ha salido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya en el decreto también vamos a contemplar el transporte público y la gente que viaja en automóvil, más de 2 personas, cuando es más de una persona, también tienen que ir con su correspondiente. Cuando va sola, no.
pero si va con 2 o más personas en el vehículo va a haber que ir con un barbijo. Y a partir de mañana será obligatorio el uso de barbijo en la ciudad de Buenos Aires. Habrá que utilizarlo en el transporte público, en los locales comerciales y también en oficinas de atención al público. La fiscalización en los comercios va a estar a cargo de la Agencia Gubernamental de Control, mientras que la policía, los agentes de prevención y de tránsito van a supervisar a los pasajeros. Si no se utiliza, nosotros vamos a estar controlando en los centros de transbordo, en los lugares de mayor utilización del transporte público, como venimos haciendo en estos días, donde verificamos que las personas tengan la autorización para circular. Además de la autorización para circular, les vamos a requerir el tapaboca. Si no, no les van a permitir subir al colectivo o entrar al subte o entrar a una estación de trenes. Esa persona, si no lo cumple, puede tener multas, que las multas son las que están vigentes en el decreto del aislamiento social, que van desde 10.000 hasta 80.000 pesos. Por primera vez se reunió la Comisión del Gobierno Nacional que analiza los pedidos de los gobernadores para administrar la cuarentena. Algunos mandatarios propusieron habilitar determinados sectores económicos en sus provincias. Durante el anuncio de la extensión de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández le remarcó a los gobernadores que para exceptuar el aislamiento de algunas actividades deberán obtener la autorización del gobierno nacional. La mayoría de los mandatarios, incluido el jefe de gobierno porteño, no presentará ningún pedido en estos días. En tanto, Entre Ríos, Salta, San Luis, Misiones y algunos distritos del territorio bonaerense evalúan reactivar algunos sectores productivos. Para traerlo primero al conurbano, es muy difícil pensar en alguna actividad de las importantes que uno pueda abrir, no sé, metalúrgica, textil o la que fuera. Textil incluye después todo el tema de los comercios de indumentaria, ¿no? Por lo que significa eso en el conurbano. Vos abrís, cientos de empresas metalúrgicas y textiles y empieza a fluir la gente, el trabajo, la movilidad en el transporte público, se abren comercios. Y entonces por eso es que lo veo acá, por la densidad poblacional, un poquito más difícil en el corto plazo. Pero sí hacer un análisis geográfico, sectorial, en algunas ciudades, pueblos o localidades del interior que puedan no tener casos. Los 8 rugbyers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell permanecerán en la cárcel y quedaron más cerca de ir a juicio oral. La Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores confirmó las prisiones preventivas y también a la fiscal de la causa, Verónica Zamboni. Por su parte, se conoció que la Cámara Federal de Casación recomendó a los tribunales del fuero en todo el país que adopten medidas alternativas al encierro en cárcel común ante la pandemia de coronavirus. Y en la ciudad de Buenos Aires, en lo que va del 2020, se confirmaron 3.173 casos de dengue. En la semana del 29 de marzo al 4 de abril se registraron 590. Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, hasta el 25 de marzo fueron notificados 26.351 casos sospechosos en todo el país, de los cuales se confirmaron 6.169. En total, 7 personas fallecieron a causa de la enfermedad. Fines de los 90, principios del 2000 hasta ahora, se ha triplicado la cantidad de criaderos, la proporción de criaderos en las casas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Y lo mismo vemos en el norte, o sea, en la zona de Tartagal, que yo estuve en la epidemia del 98, a 2018, porque quise ir 20 años después. La cantidad de criaderos que hay en proporción por viviendas es aproximadamente la misma, ¿no? Claro. Y algo parecido pasa también en Misiones. Claro. En la ciudad de Buenos Aires nuestros monitoreos semanales nos muestran que se ha más que duplicado la presencia de ese chip en la ciudad. Qué bueno. Lentamente, la línea B de subtes vuelve a la actividad habitual. El servicio estuvo limitado durante la mañana y parte de la tarde por un caso sospechoso de coronavirus que luego se descartó. Y además, la Conmebol, que le envió a la AFA un protocolo con una serie de recomendaciones sanitarias que deberán respetarse una vez que los clubes retomen con las competencias. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes, en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el canal de la ciudad,
te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. En la ciudad hay miles de mayores de 60 años. Son nuestros tíos, padres, abuelos, y hoy nos necesitan más que nunca. Es por eso que lanzamos un programa de voluntarios, Mayores Cuidados. Se trata de hacerles las compras, llevarles medicamentos o simplemente llamarlos por teléfono. Ellos nos cuidaron antes. Ahora es nuestro turno. Sumate al programa en buenosaires.gov.ar/mayores cuidados. Vamos, Buenos Aires. Hola, soy Claudia Piñeiro. Si tenés que asistir a familiares que son personas mayores o que estén en grupo de riesgo, que no viven con vos, para trasladarte, usar la declaración jurada que distribuyó el gobierno y el resto del tiempo, quédate en casa. Te pido, por favor, este compromiso con la sociedad, con nosotros mismos. Seguramente vamos a ganar esta carrera. Hola, soy Gabriela Sabatini. Te pido que te quedes en tu casa y cumplí con el aislamiento social obligatorio. Es la mejor prevención para evitar el contagio del coronavirus. La Asociación Gremial de Subtes y Premetros confirmó que el trabajador de la línea B dio negativo en el test de coronavirus. Hoy el subte B funcionó con demoras luego de que los metros delegados anunciaron que no brindarían el servicio por un posible caso de coronavirus entre sus trabajadores. Desde temprano funcionaron únicamente 3 formaciones que fueron conducidas por el personal jerárquico y supervisor, lo que generó demoras de hasta 30 minutos en cada estación. Esta tarde se conoció que el operario internado desde el pasado 12 de abril dio negativo en el test y que están dadas todas las condiciones para que el servicio pueda normalizarse. No, un poquito más lento que otros días, pero nada grave. De Pueyrredón. Y más o menos 15 minutos. Claro, está bien. Igual viene lento, no viene súper rápido como siempre. Claro. Esto fue un peligro, ¿viste la cantidad de gente que salió recién? Sí. ¿Cuánto tardaste en el viaje? Y en total 2 horas. Claro. ¿Y la espera en el...? La espera de 25 minutos en la conexión. Claro, ¿y desde dónde venías? De San Telmo. Claro, toda la línea hiciste, digamos, todo el recorrido. De C hice combinación con B. Claro. Bueno. Un peligro. Sí. Tenemos que cuidarnos más. Referentes del Frente de Todos adelantaron que esta semana presentarán en diputados el proyecto de ley para aplicar el denominado impuesto a la riqueza. De acuerdo al oficialismo, se trata de una alícuota extraordinaria sobre los patrimonios millonarios. Aseguran que va a permitir recaudar en principio 77.000 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria y económica por coronavirus. Esto no va a afectar ni a la clase media, ni a la clase media alta, ni a las pymes, ni a las grandes. Va a afectar a las grandes fortunas y quizás a las grandes empresas. El 31 de diciembre cada año hay que hacer una declaración donde vos declarás cuántos bienes tenés, cuánta plata tenés en el banco, cuántos activos financieros tenés. Si vos tomás el tramo más alto, son 32.000 personas en Argentina. Es decir, el 0,078% de la población. No llega ni siquiera al 0,1% de la sociedad argentina, ¿sí? Y por su parte, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, afirmó que la aplicación de nuevos impuestos contraerá a la economía productiva. Aseguró que este tipo de tributos incrementan la presión fiscal sobre el sector privado y desalientan la inversión. En este momento habrá que buscar la asignación más eficiente de los escasos recursos existentes, pero si usted lo que hace es imponer tributos y más tributos, honestamente, finalmente lo que termina haciendo es achicando esa economía que puede desarrollar el país. Hay más de 2 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo y 120.000 fallecidos. Estados Unidos es el país con más infectados, superando los 682.000, y también lidera las cifras de muertes con 23.500
víctimas fatales por COVID-19. Nueva York es la ciudad más afectada y ya contabiliza 196.000 contagios y más de 10.000 muertes. Con el sistema de salud colapsado y diferencias respecto a la postura con el gobierno de Donald Trump, el gobernador Andrew Cuomo dijo que se alcanzó el pico de la pandemia. We changed the curve. Better way to say it is we are changing the curve every day. We have shown that we control the virus doesn't control us. España registró un leve ascenso en el número de fallecidos por COVID-19, con 567 muertos en un día y una cifra total de más de 18.000. El país ingresó en una etapa de cuarentena flexibilizada en la que se reactivaron actividades no esenciales. Por su parte, el Reino Unido registró 778 muertos en las últimas 24 horas. El país completó 3 días consecutivos con más de 700 víctimas fatales y el total superó las 12.000. Mientras el primer ministro Boris Johnson se recupera en su residencia a 50 kilómetros de Londres, el gobierno analiza extender la cuarentena. Y así celebraron en Grecia la recuperación de una turista argentina que había permanecido 3 semanas en terapia intensiva por COVID-19. La directora de Cuidados Intensivos difundió el video explicando que es la primera paciente recuperada de una infección grave y destacando el gran esfuerzo del personal médico. China autorizó pruebas clínicas de 2 nuevas vacunas contra el coronavirus. Las vacunas experimentales se testearán en humanos con la utilización de patógenos inactivos luego de haber sido aprobadas por la Agencia de Medicamentos y Seguridad Alimentaria. Con los análisis iniciados el día 16 de marzo, ya son 3 las vacunas en proceso de pruebas en el país donde se originó el brote de COVID-19. El gobierno de Ucrania aseguró que está controlado el incendio declarado hace más de 10 días en la zona histórica de la central nuclear Chernóbil. El Servicio Estatal de Emergencias aclaró que los bomberos continuarán trabajando en el lugar durante varios días para enfriar las cenizas, luego de que el fuego se consumiera decenas de hectáreas de bosques. Además, aseguraron que se impidió que el incendio afectara residuos radiactivos y los arsenales militares. La Conmebol le acercó a la AFA un protocolo con una serie de recomendaciones sanitarias que deberán respetarse una vez que los clubes retomen los entrenamientos y las competencias. ¿Qué van a hacer? Bueno, algunas medidas sería que la llegada del plantel profesional, el cuerpo técnico, el personal de trabajo a los estadios se va a tener que dividir en subgrupos para evitar la aglomeración de la gente. En los entrenamientos diarios, el cuerpo médico le va a tomar la temperatura a todo el grupo diariamente y el comunicado recomienda tampoco movilizarse fuera del lugar de trabajo. La Conmebol recomendó evitar la concentración de jugadores en los campos de juego y además, en caso de usar los espacios de uso comunitario como los gimnasios, se deberá hacer en pequeños grupos y con la obligación de cubrir manos y cara. Quédate en casa, pero mientras te vamos a contar cómo sigue la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos 16 grados con un cielo despejado. Cae la temperatura un poco por la noche, durante la madrugada a 10 grados como estamos observando. ¿Y qué va a pasar al amanecer? Va a tener una temperatura más baja del día con 8 grados. Frío mañana, pero con un cielo soleado. Por la tarde va a seguir despejado y la máxima va a llegar a los 20 grados. Por la noche la térmica bajará hasta los 15. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30 y a las 22 los espero nuevamente con Hoy Nos Toca la Noche. Todo el equipo